buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde seguimos creando contenido de valor para todos vosotros que creo que se necesita últimamente en YouTube. Ya sabéis que lo que más estamos viendo últimamente, aparte de la narrativa del gaming, ¿no?, que ya hablamos de ella, ya marcamos cuáles eran esos proyectos que de verdad podían ser interesantes a largo plazo, pero también tenemos el problema del FOMO, que mucha gente está diciendo que el bull market ya ha llegado, que le van a meter hasta la casa, el coche, los niños. Y bueno, aquellos que ya hayáis vivido el anterior bull run, sabéis que eso es muy peligroso, que podría acabar muy mal. Una de las razones es porque esa frase de estamos en bull market representa un sentimiento que normalmente es a pasado, cuando ya se está viviendo o cuando ya tenemos unos datos. Pero claro, si vamos un poquito más allá, esto sería muy malo para todos aquellos que están entrando justo ahora en el mercado y que esperan que todo siga subiendo de forma completamente vertical. Pero vamos a ver, si nos remontamos al anterior bull market, cuando Bitcoin estaba en los $69.000, ¿qué ocurrió? Que según iba bajando 55.000, todo el mundo decía, vale, simplemente es una pausa para seguir subiendo. Seguía bajando 40.000, nada, estamos acumulando para seguir subiendo. 35.000, lo mismo, 30.000, lo mismo. Y no fue hasta que estábamos en los 28, 27.000 cuando la gente empezó a hablar de bear market. Pero vamos a ver, el bear market ya ha empezado cuando se rompió ese rango de los 69.000, 64. Ahí empezó el bear market, cuando todo comenzó a caer. Pero claro, el sentimiento viene más tarde y estando en 25.000 es cuando la gente empezaba a hablar de bear market. Pues yo creo que estamos en esa misma situación. Nosotros hemos empezado a acumular ya en esos precios de 18.000, 19.000, 20.000 dólares, que es cuando realmente el precio nos marcaba una entrada técnica en el mercado. Ahí se seguía hablando de mercado bajista, nadie hablaba de bull run, tampoco cuando estábamos de nuevo en los 25, 28. Sin embargo, ahora que hemos tocado los 45.000, ya todo el mundo está en modo bull run y están metiendo ahora su dinero en el mercado. Y claro, por el contrario, lo que debería estar haciendo la gente es recoger esos primeros beneficios por haber entrado de forma correcta. ¿Veis por dónde voy, verdad? Por eso desde aquí siempre quiero ser esa voz de la conciencia que os dice que calma, no es momento para meter el 100% de vuestro capital. Podríamos tener alguna corrección, sobre todo a vistas de esa noticia del ETF, que también la comentaremos en el vídeo de hoy, pero aún así vamos a hablar de las predicciones que ha hecho uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, Vanex, que actualmente gestionan sobre 100.000 millones, una locura del estilo, para el año 2024 en el ecosistema de las criptomonedas. Han hecho un análisis por su cuenta y nos han dado varios datos, varias claves de cómo podría comportarse el mercado el año que viene. Antes de nada, vamos a traducirlo al español para que todos podamos verlo. Y aquí arriba nos hace un listado de las cosas que han ido estudiando paso por paso y que a su parecer son las que deberíamos tener en cuenta a la hora de invertir en cripto de cara a este próximo bull run. Lo primero, como no, es esa llegada de la recesión en Estados Unidos y el debut de los ETF al contado de Bitcoin. Aquí, como os decía en vídeos anteriores, tenemos que tener en cuenta que tal vez esa noticia ya está descontada en el precio. Quiero decir que las empresas no son tontas, las instituciones menos, y seguramente la gran subida que hemos tenido desde los 25.000, 30.000 dólares hasta estos 45.000 prácticamente en un par de semanas ha sido provocado por la noticia de que iban a decidir ya si sacaban el ETF o no a mediados de enero. Entonces esa gente ya se ha posicionado antes, no le importa ni que sea que sí ni que sea que no, sino que ya han aprovechado esa subida y ese pensamiento de qué es lo que pasaría si se aprobase. Y esto de nuevo es muy peligroso, no por la parte de que no se apruebe, porque obviamente si no se aprueba ya todo el mundo va a vender porque tendrá miedo de que el precio vuelva a caer y demás, sino por el contrario es más peligroso si se aprueba. Y es que en ese momento mucha gente va a entrar en masa al mercado solamente por la noticia de que se ha aprobado y claro, las instituciones ya habían comprado antes, podrían perfectamente
tomar beneficios rápidos, producirse un colapso justo ese día en el mercado, una caída bastante grande, para después de nuevo ya subir de forma más orgánica y poco a poco. Obviamente también podría dispararse directamente, pero los que llevamos ya bastantes años en el mercado sabemos que en este tipo de situaciones no todo suele ser tan sencillo. Por otra parte, se está comparando también con lo que ocurrió en la salida del ETF del oro allá entre los años 2003, 2004. Ya se había hablado desde el año 2000, pero vimos una gran subida, una multiplicación prácticamente por 5 o por 6 directamente en los siguientes años por parte del oro. Mucha gente cree que en Bitcoin va a pasar lo mismo, que directamente va a explotar y nos vamos a ir a la luna con una tendencia similar. De hecho, en aquellos años, a pesar de esa aprobación del ETF de oro, aún tuvimos un par de correcciones bastante grandes, pero después sí que efectivamente explotó. Pero lo que no se está teniendo en cuenta es que justo coincidía con temas interesantes de la inflación en Estados Unidos, de esa caída masiva del precio del valor del dólar, y que de nuevo justo cuando el dólar repuntó y volvió en el año 2011 a una tendencia alcista que nos ha llevado hasta el día de hoy, ¿qué ocurrió con el oro? Que justo corrigió bastante. Ya sabemos que estos dos activos están muy conectados. Pero claro, debemos tener en cuenta que estas comparaciones no podrían ser del todo correctas. Había muchos otros motivos que hicieron que el oro empezara a subir de esta manera. ¿Eso quiere decir que Bitcoin no puede explotar al mismo nivel que el oro? Simplemente os cuento la realidad para que vosotros la interpretéis y tengáis más datos a la hora de entrar al mercado. Como siempre, con responsabilidad y mucho estudio por detrás. El siguiente punto del que hablan es la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin, que se producirá con un drama mínimo. Esto es básicamente el halving que se va a producir en abril de este año que viene, 2024. Otra narrativa positiva para todo el ecosistema. Y también nos comentan un poquito las comparaciones de los días que pasaron en los ciclos anteriores, 2013, 2017, 2021, hasta que Bitcoin tocó el fondo y después remontó de nuevo esa tendencia alcista, ¿no? Como el fin del bear market y el comienzo del bull market, que como os decía antes, nunca se suele empezar a decir cuando empieza a caer, sino cuando ya estamos prácticamente en el suelo. Por eso, mucho cuidado. El de 2021 fue a los 394 días, 2017 419 días y el primero 2013 a los 439 días. Parece que se va reduciendo un poco cada vez en cada ciclo, ¿no?, de Bitcoin esos días. Más o menos en 20 días, ¿no? De 439 a 419, 20 días, y luego sí que tuvo ahí unos pocos días más. A lo mejor podríamos predecir, ¿no?, que el próximo suelo del siguiente ciclo se dé en los 370, 365 días. Y luego también entra la narrativa de lo que va a pasar en Estados Unidos, el tema de las elecciones, lo que va a pasar con Donald Trump, ¿no?, que también como que pone a todo el país muy a favor de Bitcoin y las criptomonedas, que ha coincidido con los ciclos alcistas. Bueno, de esta parte vamos a pasar un poco, ¿no?, porque hay que meterse también en la parte política, en esos estudios macroeconómicos referentes a los apoyos que tienen los diferentes partidos en Estados Unidos a las cripto, etcétera, etcétera. Pero a largo plazo no creo que cambiaran mucho ese final, ¿no? Es decir, sí que podrían ese tipo de noticias mover un poco el mercado a corto plazo, pero a largo no lo creo. También comentan cosas sobre Ethereum, ¿no?, que no debería superar a Bitcoin en el año 2024. La relación Bitcoin-Ethereum sigue ahí manteniéndose, pero sí que las Layer 2, las segundas capas, capturarían la mayoría del TVL y el volumen compatibles con EVM, etcétera, etcétera, ¿no? Nos ponen un poquito los gráficos de algunas de las redes más importantes y cómo están aumentando de capitalización y dinero dentro de todos sus proyectos. Aquí voy a hacer un pequeño inciso en la comparación de Fujiyama de algunas de las redes más importantes que tenemos hoy en día en el ecosistema, ¿no? Podéis ver aquí Optimism, Arbitrum, Ethereum, Polygon, Solana y Avalanche, por ejemplo, ¿no? Y vemos como Ethereum lógicamente tiene muchísimo más TVL, más dinero bloqueado en su red y
va a faltar aún mucho tiempo para que alguna lo supere, pero lo interesante podemos verlo cuando quitamos a Ethereum de la ecuación, y es que ya vemos una comparación un poco más limpia en el resto de redes y sobre todo hacia dónde va la tendencia, que es lo que nos interesa a la hora de buscar proyectos nuevos para invertir, ¿no? Queremos buscar a dónde van esas nuevas tendencias, seguirlas y obtener beneficios. Podemos ver que la Binance Smart Chain tuvo su pico ahí en el año 2021-2022, era pues la que mandaba, digamos, después de Ethereum, y poco a poco se ha ido deshinchando. Luego vemos cómo crecieron muchas de las demás, pero lo más interesante lo tenemos si nos acercamos un poco más a los últimos meses, por ejemplo al comienzo del año 2023, donde vemos que la Binance Smart Chain prácticamente se ha acabado de desinflar, se ha quedado completamente recta en su gráfico y hemos tenido el auge de Arbitrum, también por la salida de su airdrop, de todos los proyectos en construcción, pero parece que la tendencia continúa. No solo en Arbitrum, sino también tenemos que ver cómo poco a poco, aquí veíamos a Solana, ¿no? Que estaba abajo de todo, como en las últimas, iba creciendo poco a poco y ya veréis que aquí en el último mes se ha posicionado como la número 3. Ha multiplicado por 3 el capital que hay en su red y ha superado a redes como Avalanche, como Polygon, como Optimism, que se habían mantenido bastante bien en esas posiciones. Aún así, tengo que deciros que Optimism pinta bastante bien también de cara al futuro como red, está en construcción de cositas clave para el ecosistema y estoy seguro de que también la veremos por encima, al menos de Polygon, en los próximos meses. Pero sobre todo dejaros con ese detalle, ¿no? Que Solana parece que ha explotado completamente, a pesar de que podría llegar a tener bastantes problemas para alcanzar a Ethereum, ya que después de que salga ese ETF de Bitcoin, se supone que la siguiente va a ser Ethereum. No creo que tengamos antes un ETF de Solana, ¿no? Otro dato que nos cuenta el fondo de inversión de VanEck es que la actividad de los NFTs se va a recuperar bastante, o eso esperan, ¿no? Porque ya está pasando, sobre todo con las nuevas ofertas que tenemos de NFTs en Bitcoin, ¿no? Y que va a ser una tendencia en auge en los próximos meses, liderada por parte de Stacks. STX, que es un proyecto que ya tenemos comentado también aquí en el canal, y que bueno, parece ser que lo posicionan como número 1 de este movimiento NFT en Bitcoin. Actualmente tiene una capitalización de 1.500 millones, que es absolutamente nada en el caso de que vaya a explotar todo este nicho, y podría ponerse perfectamente en los 15.000 millones, 20.000 millones. Así que echarle un ojo a Stacks porque podría ser una de las nuevas revoluciones para este próximo bullrun. Algo triste para muchos y feliz para muchos otros también es que Binance perderá la posición número 1 en las operaciones al contado, después de lo que ha pasado con el tema de CZ, esa multa de casi 5.000 millones de dólares, los temas turbios que hay detrás de Binance, de manipulaciones del mercado y todo eso. Parece que la gente ha perdido bastante confianza en Binance y ya están surgiendo otras grandes campañas por parte de exchanges como OKX, Bybit, Bitget, etcétera, ¿no? Incluso Coinbase. Así que lo normal es que los demás exchanges también le recorten un poco de camino en el liderazgo de los exchanges a Binance. Nos hablan aquí también de la capitalización de mercado de las stablecoins, de USDC, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta ese corte de golpe de los minteos de BUSD, por lo mismo que comentábamos de Binance, y también lo que pasó con Justin Sun, TUSD, etcétera, etcétera, ¿no? Que la parte de las stablecoins hay también bastantes cosas que aclarar para ver cuáles van a acabar estando más reguladas y cuáles menos. La cuota de mercado de los DEX en el comercio al contado alcanzará nuevos máximos históricos, y es que claro, al final la gente busca alternativas a los mercados convencionales, sobre todo cuando ya se van haciendo más expertas y tienen más práctica en el mundo cripto, van buscando otras opciones que están en la parte descentralizada para maximizar los beneficios, además de también sobre todo las plataformas de trading descentralizado, que conectando tu MetaMask ya puedes operar, puedes retirar dinero, depositar a tu manera sin tener que verificarte ni nada. De esto hablaremos también al final del vídeo, porque hay otro detalle muy importante en este punto. También nos hablan de una
una nueva oportunidad de rendimientos en Bitcoin, y es que ya están construyendo proyectos como Babylon, por ejemplo, Babylon Chain, donde vamos a poder hacer staking de Bitcoin, donde nos van a poder ofrecer esa escalabilidad, ¿no?, que le faltaba a Bitcoin, y vamos a poder combinarlas con otras características de otras blockchains. Esto es una parte que seguramente le dedicaremos un vídeo en el futuro porque es muy interesante. Hay muchas noticias ya hablando de ese enfoque que le quiere dar Babylon, es la escalabilidad de Bitcoin, por fin, puede ser una revolución. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, pero sí que es interesante para hablar de ello en el futuro. Finalmente llegará un juego de blockchain innovador. Sí, parece ser que uno de los proyectos favoritos de estos fondos de inversión es Inmutable IMX, que ya alcanzó los 2.500 millones de capitalización y podría seguir multiplicándose en los próximos meses. Ya sabéis que todos estos juegos como Illuvium, Gods Unchained, Ember's War necesitan la mejor infraestructura, y parece ser que IMX es la favorita de cara a impulsar toda la narrativa del gaming a un nivel superior. ¿A cuál? Al nivel institucional. Por eso se espera que los juegos blockchain sigan creciendo de valor en los próximos años y superen con creces esa inversión de 8.000 millones en juegos Web3 que tuvo el mercado en el año 2022. Solana seguirá superando a Ethereum a medida que regrese el TVL que tenían en DeFi, en las plataformas descentralizadas, y es que efectivamente ya estamos viendo cómo el dinero ha vuelto a entrar en Solana. No hace falta decir que el precio ha explotado, que se ha multiplicado prácticamente por 10 en las últimas semanas, en los últimos meses, pero también todo el ecosistema está creciendo. Sus DEXs, sus plataformas de lending, de borrow, de staking, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con DeFi, con finanzas descentralizadas en la red de Solana, está literalmente explotando, y se espera que sea así, como ya comentamos en vídeos anteriores, donde había también fondos que ponían a Solana en $1.300 en 4 o 5 años. Parece que esa sensación, ese sentimiento se ha vuelto más genérico y todo el mundo cree que Solana va a explotar en todos los sentidos, no solo en precios, sino también en todo el dinero que va a entrar en sus plataformas de finanzas descentralizadas. Imaginaros lo que os comenté antes, que en el caso de que salga un ETF de Bitcoin, un ETF de Ethereum, todo ese dinero que no quiere pertenecer a esas redes, por decirlo de una manera sencilla, va a estar en Solana. O sea, toda la gente que quiere algo diferente, que se espera algo diferente, que confía en la tecnología de Solana, va a focalizar su dinero en todos los proyectos que se están construyendo en ella. Con lo cual, de nuevo, es otra muy buena oportunidad que podemos tener por delante. Luego hablan de las redes de Ping, que van a tener una adopción significativa, que se prevé que proyectos como pueden ser Helium, ¿no?, que con esas cadenas de telecomunicaciones que están creando por el mundo, pueden tener también en sus manos las claves del futuro. Esperan que Helium, como red descentralizada, llegará a 100.000 suscriptores de pago para su plan 5G a nivel nacional en Estados Unidos frente a los 5.000 que tienen actualmente. Es decir, va a multiplicar por 20 sus clientes, tan solo en Estados Unidos. Y por último tenemos una narrativa que estoy seguro de que dará mucho que hablar. Y es que, claro, hablando de corporativismo, de las instituciones, bancos, grandes empresas van a querer siempre que sus activos estén seguros, que estén localizados, la mayor seguridad posible a la hora de invertir. Por eso están seguros de que van a apoyar proyectos más centralizados, como es Base, de Coinbase, que ya sabéis que está muy regulado en Estados Unidos, se salieron a bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte también, esta yo creo que es la noticia que más críticas podría tener, ¿no? Por favor, decídmelo en comentarios, quiero que habléis sobre esto, que además es el punto 15, es el último punto del que hablaremos en este vídeo, y es que literalmente ya han anunciado que Uniswap incorporará KIC en su próxima versión. La versión 4 del exchange añade un plugin que solicita identificar a proveedores de liquidez. Inicialmente la verificación sería opcional y quienes defiendan la medida argumentan que permitirá que Uniswap llegue a más jurisdicciones. Y esta es la clave para finalizar este vídeo, que no van a entrar
tantos institucionales, a no ser que haya algún tipo de control KIC, a no ser que incluso también lo haya en plataformas descentralizadas como pueden ser Uniswap. Y aquí viene ya la discusión entre todas esas personas que prefieren que se centralice todo, porque a su vez todo también va a subir de precio, van a inyectar más dinero al ecosistema, va a explotar el mundo de las criptomonedas directamente, pero luego está la parte de los cuales me identifico más, ¿no? Que son los que tal vez no queramos sacrificar esa privacidad, ese anonimato, ¿no? Por simplemente esa adopción masiva por parte de las instituciones, ¿no? Pues sabemos que también van a controlar próximamente las monedas normales, o sea, con las CBC y todo esto, y que lo hacen solamente para eliminar el dinero fiat y tener registrado todo lo que hacemos, todas las transacciones que hacemos en el día a día. Pues entonces imaginaros que aquí va a pasar un poco lo mismo. Muchas empresas, proyectos que nacían con esa idea de descentralización, bla bla bla, a día de hoy se han dado cuenta de que si quieren que les entre dinero de verdad, tienen que aceptar determinadas condiciones y sacrifican ese sueño de la descentralización por ganar más dinero, porque también lo necesitan para hacer crecer más la plataforma. ¿Entendéis el dilema de todo esto? Que las criptos, Bitcoin nacía como el sueño de la descentralización, pero yo creo que ese sueño cada vez está más lejos. No va a ser posible nunca si los proyectos se venden, entre comillas, a ese dinero, a estas instituciones, y a mi parecer quitando algunos proyectos en concreto, no sé, como podríamos hablar de Monero, por ejemplo, quitando estos especialitos, ¿no? Que preferimos que haya una descentralización total, porque eso representaría una libertad total para el ser humano en cuestión de sus finanzas. No creo que acabe siendo posible, la verdad, al menos en el corto plazo. Por favor, quiero que debatamos sobre esto, ponedmelo abajo en comentarios vuestra opinión. ¿Qué preferís? ¿Que todo el mercado explote gracias al dinero institucional, pero que a su vez se centralice todo y sepan absolutamente lo que haces en cada momento? ¿O abogas más por esa descentralización total, que es por eso por lo que realmente muchos entramos al mundo cripto, ¿no? O sea, ponedmelo por comentarios, reventad el botón de likes y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.